Rocco, un simpático animal de servicio pastor alemán de dibujos animados, sale de un tubo de un entorno de videojuego con muchos bloques de ladrillos a su alrededor que se parecen a los que se encuentran en el juego original de Super Mario Bros. De Nintendo. La cámara se acerca 2 veces para enfocar más a Rocco, que mueve los ojos, la cabeza y los brazos, y un gráfico de nivel de poder aparece junto a él. Hola niños, apuesto a que muchos de ustedes les gusta jugar videojuegos. Las gafas de realidad virtual aparecen en Rocco y luego desaparecen rápidamente, seguidas de una rápida transición con efecto de sonido del mundo de los videojuegos al sótano de Matt Brown. A mí también. ¿Sabían que las personas que no pueden usar sus brazos o manos pueden jugar videojuegos? Quiero que conozcan a un buen amigo mío, Matt Brown, que es un experto en algo llamado juegos adaptativos. Hola, Matt. Hola, Rocco. Bienvenidos a mi sótano. Bienvenidos a mi mundo. Bienvenidos a algún lugar especial al que los llevo hoy. Hoy en día, todo gira en torno a los videojuegos y es donde estamos a punto de estar. Transición rápida, colorida y en espiral desde el sótano de Matt al mundo de los videojuegos, mientras bolas coloridas vuelan por todas partes alrededor de Rocco. Matt y Rocco están juntos en un videojuego, con el cielo azul y las nubes esponjosas detrás de ellos. Las palabras pulse inicio aparecen detrás de ellos a medida que se hace más y más pequeño lentamente. Vaya. Matt, ¿dónde estamos? Rocco, estamos en la tierra de los videojuegos. Es donde llamo hogar. Es parte de mí. Es parte de mi cultura. Es parte de todo lo que soy. Aquí es donde se me conoce como Capitán Canadá o Canadá. He sido jugador durante 37 años y me alegro de haber podido traerte a mi mundo hoy. ¡Esto es genial! Y me encanta cómo tienes tu propio nombre en el mundo de los videojuegos. Matt, volvamos al mundo real, porque tenemos algo importante de lo que hablar con los estudiantes. Rocco y Matt, de vuelta en el sótano de Matt. Los ángulos de la cámara cambian desde una toma general de los dos hasta tomas cerradas de Rocco y Matt. Así que, Matt, sé que todo el mundo puede jugar videojuegos. No importa si las personas no puedan usar sus manos o brazos. Rocco, absolutamente. Y soy alguien que se identifica con una discapacidad. Vivo con algo conocido como síndrome de dolor regional complejo, que es conversación para otro día. Pero entre tú y yo hoy, Rocco, puedo mostrarte que cualquiera puede jugar en cualquier sistema con cualquier tipo de configuración que sea especial y específica para ti. Primer plano del control inalámbrico adaptativo de Microsoft, que tiene un control direccional en el lado izquierdo y 2 botones grandes en el lado medio y derecho del controlador. Así que parte de esto comienza simplemente con el controlador inalámbrico adaptativo de Xbox. En la configuración adaptativa son los cerebros detrás de todo y por donde vamos a empezar hoy. Déjenme contarles más sobre Matt y los juegos adaptativos ahora mismo. Una grabación de pantalla de Matt jugando videojuegos, seguido de Matt jugando videojuegos usando diferentes equipos, incluido el controlador adaptativo, la palanca de mando y los pedales. A Matt, o Capitán Canadá, le encanta ayudar a los niños y a las familias a darse cuenta de que no importa si alguien tiene una discapacidad o no, puede jugar videojuegos. Cada vez salen al mercado más equipos y controladores de videojuegos adaptativos. Matt mismo utiliza equipo adaptativo. Terminé aplastándome el pulgar, desafortunadamente en un accidente. Y ese fue el comienzo de mi necesidad de pensar en mi futuro como jugador en un sentido un poco diferente. Esa lesión en el pulgar limitó su capacidad para jugar con teclados y controladores. Matt ahora usa muchos equipos que pueden incluir un controlador adaptativo, una palanca de mando y controles de pie. Microsoft originalmente sacó un controlador adaptativo que tenía 2 botones grandes
y un control direccional. Otras empresas también comenzaron a sacar productos. Y ahora, básicamente, las personas pueden ensamblar su propia configuración de equipo de juego basado en lo que necesitan para jugar. Usando la pieza adaptativa de Microsoft y los botones adaptativos de Logitech, he podido hacer esencialmente un controlador adaptativo de cuerpo completo que incorpora mis pies, mis manos y poder hacer lo que ahora se conoce como juegos de copiloto, donde dos personas pueden jugar a la vez para controlar a un personaje. Así que mi crecimiento como jugador a lo largo de 37 años es ahora en un mundo completamente nuevo de poder explicar a las familias de las personas con necesidades especiales lo que está disponible en el mercado, cómo se integra, cómo funciona en conjunto y luego cuáles son los mejores juegos que puedes jugar con el nuevo equipo que tienes para obtener la mejor experiencia en general. Ahora incluso existe tecnología que permite a las personas cuadraplégicas o que no pueden usar sus brazos y piernas operar con controles de juego a través de su boca o usar sus ojos para jugar ciertos juegos. Matt trabaja para educar a las personas sobre cómo pueden jugar de manera adaptativa a través de la organización que fundó llamada Warriors and Survivors Esport Gaming Launch. La fundó para ayudar a apoyar a los adultos y niños que luchan contra el cáncer. Matt mismo es un sobreviviente de cáncer. Matt y Rocco vuelven a la cámara. Matt, fue muy interesante verte en acción. Si los niños o las familias quieren iniciarse en los juegos adaptativos, ¿cuál es el mejor lugar para empezar? Bueno, Rocco, vamos a empezar con el controlador adaptativo de Xbox. Cuesta $99 americanos y de hecho te devuelve a los juegos desde la perspectiva de un controlador que es necesario para la adaptabilidad. ¿Y la gente puede agregarte a partir de ahí? Sí, y Rocco, la otra cosa buena de tener este controlador adaptativo de Xbox es que a medida que creces dentro de tus videojuegos y aprendes más sobre ti mismo como jugador, puedes expandirlo para incluir botones y controladores adicionales a tu estilo de juego y jugar como funcione para ti. Gracias, Matt, por compartir todo eso con nosotros. Rocco, muchas gracias por venir a mi mundo. Muchas gracias por venir a Canadá. Ha pasado mucho tiempo y me alegro de haber podido mostrarles los videojuegos adaptativos hoy. Transición rápida de Rocco hablando con Matt a pantalla completa del juego de carreras Mario Kart. Volvamos a nuestro juego de carreras y con suerte puedo vencerte esta vez.